En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando hoy. Lunes 22 de junio del año 2020. Tengo eco, tengo rebote. Yo también. Vamos a ver si lo resolvemos y ya estamos resolviéndolo, porque si no va a ser difícil hacer el programa. Bueno, hoy es día de San Paulino de Nola, obispo y confesor, un santo del siglo IV después de Cristo, por supuesto, cuya principal virtud fue la amabilidad. Gracias a Jaime Estares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra productora, y José Gregorio González en el Master Control. Gracias a ellos podemos resolver en tiempo real y con muchísima rapidez y eficacia todos estos detallitos de hacer los programas a distancia entre la cuarentena radicalizada de esta semana que evitó que yo siguiera yendo al programa esta semana tal y como quería. Gracias a Reni Barreto, que nos lee las noticias con esa voz que enamora, Jackson Vargas y Marilia García, allí en la primera fila, atendiendo también la programación de RCR. Gracias a todos los que nos oyen por RCR 750 en Twitter, Periscope, TuneIn, rcr.tv o el canal RCR 750 en vivo del canal de YouTube. Y tenemos a Alexander Campos ya con nosotros, nuestro contertulio de los lunes. ¿Cómo estás, Alexander? Buenos días, Víctor. Buenos días a todos. Buenos días, Andrea. Bueno, y aquí Andrea igual que Rondón. tú, padeciendo esto. Bueno, sí, nos queda. Bueno, la verdad es que Andrea, que cuenta los días, nos dirá. Creo que llegamos hoy a los 100 días, Alexander. 101, según la cuenta de otros, pero bueno. 101 días. Bueno, Andrea, ¿cómo estás? Andrea está con nosotros. No la oímos. Vamos a esperar que nos reconecten con Andrea Rondón. ¿Andrea está? Sí, hola, buenos días, ¿cómo están? No sé si me Hola, Muy bien, Andrea, ¿cómo está ¿qué tal? todo? ¿Cómo estás tú? Todo bien, gracias a Dios, dentro de lo que cabe. Qué Bueno, bueno. Andrea, tú habías seleccionado hoy un artículo de Álvaro Vargas Llosa que tiene un título seductor y extraño, ¿no? Dice, ¿España jodida o jodiéndose? Salió en ABC de España. Cuéntanos de qué va. Sí, yo lo seleccioné porque además de las típicas discusiones que hay en Venezuela, a nivel mundial, pues digamos, hay un movimiento, por así decirlo, ¿no? Y él inicia el artículo, su columna, anticipando por qué utiliza este título, ¿no? Y él dice, bueno, jodiéndose todavía suena como que hay una posibilidad de que todavía no hay nada determinado, sin embargo, como que estás enrumbado a hacer un cambio profundo, ¿no? Y hace un llamado de atención a lo que está ocurriendo en España. La situación actual, pues por supuesto con sus políticos, con un avance del progresismo y de la izquierda bastante rápido, y él lo comparaba a cómo es posible, o se preguntaba cómo es posible que lleguemos a este punto si en los años 60 España empezó a despegar, y con ello su economía, en donde había como un buen matrimonio entre Estado, sociedad civil, en el sentido de llegar a ciertos acuerdos entre la izquierda y la derecha incluso, para lograr calidad de vida que lo llevó pues a finales del siglo XX a ser de las mejores economías. ¿Qué pasó? Él se pregunta si a lo mejor era una ideología, si a lo mejor pues lo que terminó imponiéndose fue un radicalismo de la izquierda
frente a una acomodada y mediocre derecha que no hacía verdadera oposición. Esos acuerdos que también la sociedad civil a finales del siglo pasado también los había afectado. ¿Qué ocurre en la sociedad para que se llegara a ese punto? Y él, aparte del caso español, lo coloca de introducción, pero él dice, esto no es nuevo que lo hayamos visto, esto lamentablemente lo vimos a principios del siglo con Argentina, que Argentina para 1890 era de las primeras economías en el mundo, y llega Perón y bueno, ya sabemos en lo que se ha convertido Argentina. Él se pregunta, ¿fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial lo que acabó con la economía argentina? Que su principal aliado decayera, que era Gran Bretaña, y no supo adaptarse a los cambios, o definitivamente el peronismo, digamos, hizo mella profunda e ideológica en esa sociedad. Coloco otros ejemplos, como por ejemplo el Líbano, que con el Hezbollah también en política, no desarmado, con los palestinos radicales presentes, un país que iba floreciendo como el Líbano, pues termina lamentablemente cediendo, y él se pregunta, ¿es todo esto que estoy comentando o estaba dormido en esa guerra civil, o viene de su constitución de 1926 que procura la distribución de riqueza? Al mismo tiempo que se pregunta por todos estos casos lamentables, también nos recuerda casos al contrario, nos recuerda que Portugal al principio, durante buena parte del siglo XX, no era un verdadero competidor, no se lo tomaba en cuenta dentro de lo que era el contexto europeo, y ahorita está en una situación completamente distinta. Él utiliza la palabra, incluso es el Darwin de Europa ahorita. También coloca el caso de Grecia, que hasta hace nada pues tuvo que pedir incluso ayuda financiera, estaba en default, y ahorita pues se encuentra bastante cómodo dentro de lo que cabe, incluso aún durante esta época de pandemia. Entonces, él dice, al final, hace una reflexión, que los países son al final como las reinas de belleza, que nada es eterno, que las cabezas cambian, y también pasa con los países. Entonces, claro, él se enfoca principalmente en países que están en bonanza, calidad de vida, entendían la importancia del libre mercado, la importancia de la libre competencia, la importancia de lograr acuerdos con la sociedad civil y un Estado limitado, que es lo que al fin y al cabo defendemos los liberales, y eso les llevó a una situación de bienestar la mayor parte del siglo XX. ¿Qué es lo que termina retrasando? ¿O qué es lo que qué es lo que determina que los países tomen una solución completamente distinta y los lleve ya al borde, no solamente de la quiebra económica, sino quiebra en muchos sentidos, moral, etcétera, ¿no? Entonces me gustó el artículo. Álvaro Vargas Llosa siempre a mí me parece excepcional en sus reflexiones, balanceado, porque Venezuela sí definitivamente está en una situación de crisis que no viene solamente de estos 21 años, viene de unas condiciones previas, pero digamos, esto no es un determinismo. También lo que rescata del artículo es que no hay un determinismo en el futuro de los países, en consecuencia de nosotros también como ciudadanos. Entonces, me gustó porque también es un poco esperanzadora a pesar del panorama oscuro y poco claro que tenemos en el presente. Yo sí creo que tenemos un panorama muy oscuro, pero también creo que la sociedad venezolana está aprendiendo. Tiene unas expectativas de un país diferente, con unas reglas del juego diferentes y con una posibilidad y alcance del Estado diferente. En el caso del Estado venezolano es tanto lo que se puede podar sin afectar la capacidad para generar prosperidad, que hasta cierto punto resulta fácil. Un Estado que tiene un excesivo, oprobioso, corrupto y ruinoso capitalismo de Estado, solo quitándose eso de encima ya empieza a agarrar un nuevo equilibrio. Un Estado que debe cambiar, por supuesto, las condiciones de su pacto social, y que tiene que aprender a arroparse hasta donde le llega la cobija, y que tiene que generar incentivos para la generación de riqueza, para la generación de empleo, para la empresarialidad,
para que haya empresa privada, que es la que permite el que se genere esa dinámica que ahora lamentablemente no tenemos. A mí me cuentan que en este momento, por ejemplo, circunstancias, entonces, todo el mundo dice que el sistema sanitario público es una ficción, que efectivamente no existe. Que hay hospitales en el interior del país en donde los médicos y las enfermeras se fueron y dejaron a los enfermos solos. Pareciera que está ocurriendo por lo menos en el Hospital Universitario de Maracaibo. Eso dicen. Bueno, y a mí no me extraña, porque efectivamente esta condición es un Estado que no sirve para nada, que ofrece todo y no da absolutamente nada. Y en ese sentido, el gerundio ya no opera con nosotros, ¿no? Sino que es, digamos, un afirmativo taxativo. Venezuela en ese sentido está muy jodida. ¿Qué opinas tú, Alexander? Sí, es un presente perfecto, pues, ¿no? No es ningún gerundio. Esta mirada de Álvaro Vargas Llosa yo creo que es importante. No sé, la verdad, si es la mirada, digamos, que hay que hacer o hasta ahí hay que llegar, pero creo que es importante, creo que debemos nosotros observar a Occidente porque están ocurriendo cosas en Occidente que están apuntando hacia un cuestionamiento de aquellos fundamentos sobre los cuales Occidente se ha configurado, hasta el concepto mismo de libertad, que es uno de los puntales de nuestro programa, está siendo bien bombardeado, y las miradas nacionales creo que no son las miradas que nos van a dar la perspectiva correcta. Tampoco creo que las miradas sectoriales, solamente en lo económico, en lo sanitario, en lo político, creo que lo que nos está, el carcomen está llegando hacia el ethos, digamos, de lo que es Occidente, porque pareciera estar fallando en algunos de los aspectos fundamentales que por mucho tiempo hicieron de Occidente un modelo. Y no creo que es que no siga siendo un modelo, sino que creo que llegó el momento en el cual tiene que cuestionarse, tiene que pensarse. Y, por ejemplo, yo en ese marco leo la llegada del buque iraní a las costas venezolanas. Es decir, eso no tiene solamente que ver con un acuerdo maquiavélico entre un régimen como el nuestro y el régimen iraní. Eso tiene que ver, es decir, con unas posibilidades que eran impensables 30 años atrás y posibilidades dentro del modo de vida moderno, no solamente posibilidades de los acuerdos políticos. Además que hoy Estados Unidos esté viendo eso casi que impávido, y además lo retomo con las declaraciones de ayer Trump, que hoy trata de corregirlas, pero que las dijo. Y bueno, lo que quiero decir es que es muy oportuna la lectura que nos trae que nos trae Andrea hoy, porque nos hace levantar la mirada más allá de nuestros problemas, que son muchos y que debemos atender prioritariamente, correcto, pero que creo que pueden tener una lectura más allá de nuestra inmediatez. Sí, yo he venido diciendo, Andrea, que el problema de los venezolanos es que todavía tenemos muchísimo por hacer para plantear una univocidad de nuestras necesidades, porque coincidimos en algunas líneas estratégicas, pero no necesariamente lo que para nosotros significa para ellos, en términos de tiempo, en términos de urgencia, en términos de la devastación que estamos sufriendo. Y mientras ese no sea la tarea fundamental del líder, nosotros vamos a ser, digamos, los perdedores de esta partida. ¿Tú qué opinas, Andrea? No, definitivamente lo traje a colación justamente porque siento que uno también comete ese error, porque, bueno, vivimos aquí y vivimos contaminados, por así decirlo,
los problemas del día a día, de estar pendientes de que, bueno, esta semana es la cuarentena radical, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo se va a aplicar esta cuarentena radical luego de una semana bastante laxa, si se quiere. Es levantar la mirada a lo que está pasando, porque incluso lo que está pasando afuera va a determinar lo que pase aquí, porque definitivamente creo que en eso estamos de acuerdo y lo hemos hablado mucho. Solos no podemos, pero mientras el mundo también se está moviendo y se está moviendo de un modo distinto, por así decirlo, nosotros no vamos a ser prioridad. Entonces tenemos que mirar hacia el del lado o afuera y salir de nuestro onanismo, si lo quieres ver de algún modo, y no quedarnos solamente en no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos internet. O sea, evidentemente eso nos afecta a nuestro día a día y es imposible olvidarlo, pero hay que trascender a ello. Son formas también de solamente sobrevivir. Como yo decía en algún momento, uno es abogado, no solamente te puedes quedar ejerciendo porque destruyeron el derecho, o eres comerciante, no te puedes quedar solamente pensando en las regulaciones que te asfixian. Uno tiene que trascender desde sus nichos, y una forma de trascender es justamente darse cuenta que no estamos solos, ni para nuestra solución, y eso implica no solamente con nuestros problemas, sino también para la solución. Hay que mirar al de al lado, hay que mirar para otras partes, cómo se está moviendo el mundo en realidad, porque de verdad estamos viviendo una época bien difícil. Aló, Andrea. Aló, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí. Bueno, Andrea, seguiremos haciendo un repaso precisamente de esta circunstancia. Yo creo que el principal deber del líder es construir un discurso, una narrativa, hacer el esfuerzo de colear las necesidades del país entre las necesidades importantes para los aliados. Creo que eso lamentablemente no se está haciendo. Creo que tenemos en ese sentido una dirigencia muy por debajo del promedio, muy por debajo del promedio. Creo que eso es parte de la realidad que tenemos que superar, y creo que siempre lo he dicho, allí donde Dios quiere la perdición, siembra la confusión, y creo que hay mucha confusión. Bueno, el esfuerzo será, por lo tanto, en función de la claridad, y creo que reflexionando y repasando sobre este tipo de lecturas, eso nos ayuda muchísimo a tener más claridad. Gracias, Andrea Rondón. Nosotros vamos al corte y ya regresamos con Alexander Campos y el padre Borges, Rafael Borges, con quien vamos a hablar sobre José Gregorio Hernández. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate, o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos hoy lunes 22 de junio. La iglesia dedica este día a San Paulino de Nola, obispo y confesor. Me llama mucho la atención porque sus biógrafos dicen que tenía la virtud de la amabilidad, era muy amable, trataba a todo el mundo muy bien, y fue en ese sentido proclamado sacerdote, en el sentido, la comunidad dijo, este tiene que ser nuestro cura, y después la comunidad dijo, este tiene que ser nuestro obispo.
Total que, bueno, la virtud de la amabilidad, que no siempre es fácil. Gracias al padre Rafael Borges, padre salesiano, el con quien hemos hablado anteriormente, Alexander Campos, porque hoy yo quisiera conversar sobre qué significa la figura de José Gregorio Hernández, el, cómo es que se llega al decreto de beatificación y posteriormente, eventualmente, la canonización. ¿Y qué significa eso para los venezolanos? Bienvenido, padre, ¿cómo está? Bien, buenos días, Dios nos bendiga, muchas gracias. Amén. A todos, Padre, mucha fortaleza, mucha paz. ¿Qué tal, Víctor y Alexander? Amén. Bueno, fíjate, para entrar en tema, sin querer enfriar el guarapo, como decimos en Venezuela, lo que celebramos el viernes pasado no es tanto el decreto de la beatificación. Nosotros venezolanos, gracias a Dios, en medio de tanta prueba, mantenemos la exuberancia de la alegría y las esperanzas que nos mantienen. Lo que se celebra es que el Papa, en la tarde del viernes, confirmó que el camino hecho hasta el presente está bien hecho, entiéndase. Con el último caso que comenzó en marzo del 2017, a favor de la niña Yaxuri Solórzano. Ese caso, ahorita lo retomamos en detalles, habiendo pasado, digamos, los estadios necesarios de la investigación, porque lo es un sumario el que se abre, el Papa el pasado viernes, con su firma, avala de manera ya más que autorizada que lo precedente se hizo bien. Ahora toca en los próximos meses que el Papa ya, digamos, declare la fiesta y la condición de beato José Gregorio Hernández. Por ahora sigue siendo venerable siervo de Dios José Gregorio Hernández. A las puertas de la esquina su beatificación, pero no es todavía beato. Espero haberme expresado bien en el sentido de respetar, digamos, los pasos, no adelantarnos a los acontecimientos, en el sentido de manera institucional, llamémoslo así. Alexander. Sí, padre, me alivias un poco porque, cónchale, yo voy a tener todavía otro tiempecito para seguir llamándolo como toda la vida lo he llamado, José Gregorio, y no ponerle ese título que me alejaba tanto, beato. No, bueno, con esto lo que quiero decir es que José Gregorio siempre ha estado en nuestros corazones, es más que beato para nosotros. Los venezolanos ya lo hemos canonizado, estamos esperando que la Iglesia Universal ratifique algo que para nosotros no queda ninguna duda, ¿no? Es un asunto, pero bueno, los caminos legales y los caminos formales son importantes, son necesarios y tiene su razón de ser. Y bueno, especialmente en este momento tan duro, tan difícil para nuestro país, el doctor José Gregorio esta noticia nos viene a refrescar. El viernes fue una cosa, digamos, que nos llenó de júbilo a todos los venezolanos, increíble, todos teníamos algo que decir sobre eso, y José Gregorio no solamente nos unió, sino que nos sigue dando fuerza. Yo quisiera de todas maneras que nos detuviésemos porque en José Gregorio, en su figura, ¿qué nos tiene que decir José Gregorio para el hoy de este país, para el hoy venezolano? Sí, es una pregunta, además de inteligente, muy pertinente, muy necesaria, porque con todo respeto, está hablando un sacerdote católico, pero con todo respeto, también este acontecimiento de José Gregorio Hernández podría distraernos.
Los asuntos de la fe, los asuntos espirituales tienen ese riesgo de que si no se toma desde lo auténtico, nos pueden distraer de la vida. Y la fe es para la vida. Entonces, el acontecimiento José Gregorio Hernández tiene muchas facetas. Creo que normalmente lo habíamos visto como el médico bueno, dadivoso, generoso y que nos acerca a las gracias de Dios. Ahora, es providencia este tiempo de aquí a cuando el año próximo, según la palabra del señor cardenal, probablemente en el primer trimestre del 2021, va a ser la ceremonia de la beatificación. Entonces, viene oportuno este lapso, casi medio año. Pronto se dirá, espero no ser imprudente, ya de todas maneras la palabra del cardenal lo ha adelantado, se va a procurar una misión nacional de fe para avivarnos desde Cristo a ser mejores cristianos en esta patria. Y eso va a permitir el conocimiento más completo de José Gregorio Hernández Cisneros. ¿Qué representa? Representa muchas facetas. Si me mantengo en el arco vital, puedo ubicarlo en su casa. En su primer momento, 6 hermanos. A los 12, 13 años muere la mamá de él, la señora Josefa, y el señor Benigno vuelve a contraer matrimonio y van a ser otros hermanos. Ellos fueron 2 hermanos, si bien, por supuesto, circunstancias de la época, la primera, la mayor, murió sin que naciera José Gregorio, etc. Total, una familia numerosa, una familia de raíces llaneras y andinas, una familia católica, un papá dedicado al trabajo, con buen logro, un papá exigente, una mamá que inicia a José Gregorio en la acción social. José Gregorio aprende de su mamá las primeras letras y cómo ser, diríamos, permítame, cómo ser buena gente, cómo estar pendiente de los demás que necesitan. Eso, digamos, ahí hay un niño con inteligencia, con unos padres que lo ayudan a irse formando en su primera etapa, digamos, existencial. Luego, y eso ya dice mucho, hoy representa entonces la recuperación de la familia, de una familia trabajadora, sencilla, dedicada, que en medio de las condiciones de Isnotú, porque ni siquiera están en la capital, están en Isnotú, y en esa serranía son exitosos, hay que decirlo, una familia dedicada al trabajo, al cuidado de los vecinos, y hay un niño que poco a poco, el mayor de ellos, José Gregorio en ese momento ya era el mayor, fue ayudando y avanzándose en el camino. Una segunda etapa, el muchacho. Vamos a dejar, padre, la segunda etapa para luego del corte. Me parece interesantísimo el vínculo que usted está planteando entre la familia, los estudios, la excelencia académica, el compromiso social. Y también quisiera que nos relatara cómo nació la devoción, porque me parece que parte del milagro es precisamente esa, ¿no? Que entre tanta gente buena, él haya sido objeto de una devoción muy especial de parte de los venezolanos. Pero vamos primero a la lectura de las noticias y ya regresamos con el padre Rafael Borges de la Sociedad de Don Bosco Salesiano y Alexander Campos. Hoy estamos dedicando este programa a la figura de José Gregorio Hernández, futuro beato, todavía cierto. Ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Largas colas de personas esperando transporte se registran este lunes en varias zonas de Caracas.
Benigno Alarcón, analista político y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, afirmó que las sentencias que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia oficialista contra las directivas de los partidos Acción Democrática y Primero Justicia demuestran que el país está en presencia de un golpe electoral. Lo cual es muy común en regímenes autoritarios que lo que buscan básicamente es legitimarse por la vía electoral. Digamos que esto fue mucho más importante para Chávez, que estaba en capacidad de ganar buena parte de las elecciones que convocaba, menos probable en el caso de Maduro, y justamente como Maduro no tiene ni el carisma ni los recursos que tenía Chávez en su momento, pues bueno, él tiene que hacer básicamente lo que en inglés llaman rig election, que es una cosa así como elecciones secuestradas, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Bueno, básicamente lo hace primero teniendo absoluto control del Consejo Nacional Electoral, no es que antes no lo tuviera, pero ahora lo tiene mucho más, dándole inclusive al Consejo Nacional Electoral, a través de esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, competencias legislativas para que cambie lo que está establecido en la misma ley orgánica de procesos electorales, y por otro lado escogiendo a su propia oposición, que es la parte mucho más complicada. O sea, el gobierno lo que está tratando es de que los venezolanos escojamos entre los candidatos, entre los partidos que el gobierno nos permita elegir. Entonces, bueno, Mal tiempo seguirá presente en el país por desplazamiento de la onda tropical número 12. En internacionales, la Organización Mundial de la Salud afirma que la pandemia del nuevo coronavirus continúa acelerándose en el mundo. Y en los deportes, en el fútbol español, el central francés Samuel Umtiti regresó a la convocatoria del Barcelona. 11:32 minutos, continúen con Aquí se habla libertad. Señoras y señores de las urbanizaciones Santa Mónica, Los Chaguaramos, El Valle, Valle Abajo, Cumbres de Curumo, Colinas de Bellomonte y zonas circunvecinas, todos los jueves, viernes y sábados por la mañana en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica se instala la Gran Feria Santo Cristo de la Grita, donde te ofrecen y consigues las más frescas frutas, legumbres y verduras cultivadas en los páramos andinos. Acércate y comprueba su calidad y precios sin competencia. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 700 AM. Que lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos hoy, lunes 22 de junio, con Aquí se habla libertad, conversando sobre la imagen de José Gregorio Hernández. Ya sabemos que en vías hacia su beatificación, pero todavía no es beato. El Papa dijo que todo estaba ok hasta ahora y ese proceso tiene sus tramos y sigue. Pero estamos hablando de la imagen de José Gregorio, de por qué terminó siendo objeto de tanta devoción, familia, estudio, excelencia académica, compromiso social, y él mismo vivía una gran religiosidad, ¿no? Fue franciscano, el de la orden franciscana, pero no religioso, ¿no? Correcto, sí. Sí, lo que se llama la tercera orden, la orden seglar de los franciscanos. Sí, sí, pienso que es apasionante cuando nos encontramos con cualquier persona a la que admiramos, sus filamentos, sus puntos de contacto, por lo cual, no de manera mágica,
porque cada persona se la juega en la vida. José Gregorio tuvo beneficios de familia, de inteligencia, dotes personales, pero también hay que reconocerle su esmero. Yo uso esa palabra. Un muchacho, un estudiante, un profesional, un médico, un cristiano que se esmeró, esmerado en lo suyo. Y ese esmero discreto, sobrio, día a día, bueno, va agarrando cuerpo. Y a la pregunta que tú dices, caramba, ¿cuándo comenzó su devoción? La crónica de la historia da testimonio. Su sepelio, su funeral fue multitudinario. Para las coordenadas del momento, eso fue un acontecimiento. Y no solamente mucha gente, sino ese sentimiento compartido para su momento amplio de haber conocido un santo. Se nos fue un santo al cielo, que siga bendiciéndonos, etcétera. Y de ahí en adelante, bueno, tuvieron que pasar 20 años. Él muere en el 19 y apenas es en el 49 cuando, recogida toda la información y tanto testimonio, quizás no del todo objetivo, científico, etcétera, pero se iba recogiendo, iba haciendo cuerpo, y en el 1949 se comienza de manera oficial este camino largo, gracias a Dios, a esta fecha, y pronto, Dios quiera, ya evidentemente, como dije, en el primer trimestre del 21, vamos a tener de manera espléndida a nuestro beato José Gregorio Hernández, el santo del popular, pero porque el pueblo se apropió de él. Quizás otra expresión que requiere, y espero expresar el respeto a mi iglesia, los procesos canónicos llevan sus pautas, sus tiempos, sus exigencias, y los procesos de la fe sencilla tienen sus otras pautas. El Papa Francisco lo llama el sentido de los fieles, el sensus fidelium, la fe sencilla que tiene como un olfato particular para detectar valores, bondades, certezas, exigencias. Hago un paréntesis, permíteme por favor. Yo mismo en algún momento, con cierta preocupación, he preguntado a personas, reuniones de fe, círculos bíblicos, rezando el rosario, caramba, ¿cómo haremos esta situación tan difícil? Y siempre he encontrado a alguien que de manera pausada, serena y convencida, Padre, recemos, hagamos el bien, Dios tiene sus tiempos. Es interesante, nunca he encontrado respuestas agresivas, violentas, de enfrentamiento. Cuando he preguntado, por supuesto, si lo pregunto en otro contexto, puede ser el ser que llevamos por dentro ofrezca respuestas diversas. Pero el pueblo creyente sencillo tiene una brújula que Dios ilumina. Y eso le pasó a José Gregorio Hernández, con el riesgo, también lo hemos comentado mucho, de haberse apropiado de su figura, de su santidad, otras fórmulas religiosas, mágicas, esotéricas, etcétera, que, bueno, mantiene la confusión en quien quiera vivir esa fe confundida. Pero los que vamos aprendiendo a ser como Cristo, tenemos en los modelos que llamamos santos y beatos unas coordenadas, y unas coordenadas muy humanas. Yo intentaba seguir el recorrido vital de José Gregorio, estaba acercándome al momento de su adolescencia, porque es un momento también interesante cuando él, una vez que llega aquí a Caracas, al Colegio Villegas, Dios no le falta en alguna providencia. La señora de Villegas le va a ser como de tutora. El esposo, el señor Villegas, el académico, el referente del estudio. Y la señora le va a ser como de referente también de vida social, de inserción, de apoyo. Ya para ese momento es huérfano, su mamá murió antes de que él se viniera de la sierra, de allá de Ignotú. Entonces tiene esta providencia, pero José Gregorio, como dije antes, se esmera y pronto destaca su estudio, su vida jovial, sencilla,
su inclinación artística. Creo que esto tenemos que sacarle jugo junto al perfil profesional en la medicina. Es una persona de talento musical, tiene pluma para la poesía. Su bachillerato fue en el área filosófica. Entonces esto activó en él el pensamiento, la literatura, los informes, el penetrar en el sentido de la vida, y tiene unos ensayos de filosofía que le adornan todavía mejor su personalidad, digamos, lo complementa en su personalidad. Si hay tiempo todavía, un detalle importantísimo: terminado el bachillerato, él tiene, por supuesto, su gran deseo de seguir estudiando para hacerle bien a mi gente. Ese fue el motivo, el sueño con el cual se vino de Isnotú. Yo quiero ir a Caracas, lo expresaba de niño, porque quiero aprender mucho para hacerle bien a mi gente. Qué interesante. Bueno, cuando ya se trataba de entrar a la universidad, su primera inquietud era el derecho. Se imaginaba abogado de la República. Y de nuevo la palabra oportuna, inteligente, cercana de su papá, del señor Benigno. Mijo, en este momento Venezuela no necesita abogados, necesita médicos. Y esa palabra, el muchacho ya pronto a una juventud de universitario, la toma en cuenta. José Gregorio se hace ayudar. A sus referentes principales él los consulta y él escucha. Y es bonito conocer, ayer apenas fue el Día del Padre, la presencia y la influencia serena pero contundente del señor Benigno en la vida de José Gregorio Hernández. Alexander. Sí, es maravilloso seguir la vida de doctor José Gregorio. Yo quisiera apuntar a dos cosas. Bueno, sobre lo que decía Víctor, preguntaba Víctor, ¿cuándo nace esta devoción hacia José Gregorio? Es interesante leer la crónica que hace el Universal, el diario Universal, de su entierro. 10.000 personas para aquella Caracas y de aquel momento, ¿no? Eso era mucho. Hay una expresión bellísima que yo anoté porque me impactó. Dice: se agotaron las flores de los inagotables jardines de Caracas. Más de 500 ramos de flores, coronas que llamamos nosotros, le fueron llevados al doctor José Gregorio. Es decir, toda Caracas lo quería, lo amaba. Me hizo recordar cuando estábamos en el velorio del Papa Juan Pablo II y escuchábamos de fondo al pueblo romano que decía: santo súbito, santo súbito. Lo canonizaron en ese momento, santo ya, inmediato. Él ya es santo. Lo que decía el padre, es decir, la gente ya sabía que era él. Pero bueno, yo quisiera, padre, reflexionar sobre dos cositas que a mí me parece interesante. El sentido de la santidad laical, que creo que nosotros no nos hemos fijado en eso, ¿no? Es decir, se puede ser santo siendo laico y se puede vivir además heroicamente siendo laico. Eso lo vivió el doctor José Gregorio Hernández de forma heroica, que eso es por eso lo resalta la Iglesia. Y después, porque creo que se va a estar muy manipulado la relación del doctor José Gregorio Hernández con el poder. Se sabe muy bien que el doctor José Gregorio no era llegado, pero sí, digamos, trató muy respetuosamente a la familia Gómez, ni siquiera solamente a Juan Vicente, sino a la familia Gómez. Pero yo le voy a resaltar un dato bien importante. Juan Vicente Gómez manda a llamar urgentemente al doctor José Gregorio porque su hermano estaba enfermo, Juancho, y estaba a punto de morir. Y llegan aquellos generales, específicamente dos generales, a buscar al doctor José Gregorio Hernández, pero él estaba en consulta. Y le dice: debemos irnos. Y el doctor José Gregorio le dice: no debemos irnos, porque yo estoy atendiendo a mis enfermos y eso es primero que todo.
Es decir, la irreverencia ante el poder. Perdón, padre, con esas dos cosas quisiera que reflexionáramos. Sí, muy interesante el primer aspecto. Los laicos santos, los laicos, los bautizados, quizás es una palabra que no todos manejamos de manera normal, eso de llamar laico, llamar laica. O sea, suena como a algunas personas que tienen sus mascotas y lo llaman laica. No va por ahí. Sí, señor. Laico viene de laos, pueblo, participante del pueblo bautizado, el pueblo de Dios, los laicos. También se puede decir los seglares del siglo. Las personas bautizadas, que son la mayoría, en verdad, los que somos presbíteros, los que somos religiosos, estamos al servicio del gran pueblo de Dios. Hay un detalle interesantísimo en el desarrollo y la maduración que fue viviendo José Gregorio, porque él vivió esa misma crisis. Dios le regaló el anhelo de un compromiso cada vez mayor. Y por eso, lo mencionaba recién Víctor, en torno a su especialización en Europa, ya él llevaba ese compromiso de ser de la tercera orden franciscana, siendo seglar, siendo laico. Y una vez que llega y mantiene su ejercicio profesional con mucha calidad, a los 40, casi 44 años de edad, José Gregorio toma una decisión que llama la atención. Parece que tirara todo por la borda porque se va para la Cartuja. No se va solamente a un convento, a un seminario, sino a una experiencia de vida contemplativa demasiado exigente. Como rompiendo, la salud no se lo permite, regresa, pero insiste de nuevo y entonces se inscribe como estudiante de teología porque sigue con esa duda. Dios, ¿a dónde me lleva? Y miren qué interesante. Su colega Rasetti, que no era de misa diaria, que su perfil académico de alta calidad lo tenía en otro ángulo en cuanto a lo que es fe y religión, con mucha distancia crítica, pues es Rasetti quien le dice a Gregorio Hernández: doctor Hernández, su sacerdocio es su medicina. Qué interesante, qué mirada crítica la de Rasetti, que te podríamos decir hoy, después que pasó todo el tiempo, una expresión profética. Pero es la manera, ya que me haces la pregunta, de cómo nosotros los bautizados todos, sí tenemos que tomarnos en serio la condición de nuestra fe en el bautismo. De nuevo, quizás es por falta de catequesis, por falta de conocimiento, pero los que somos de Cristo, con Él somos sacerdotes, todos, con Él somos profetas, y con Él somos servidores de una vida digna. Entonces, el que un joven, un niño, un esposo, un profesional, un militar, un político que es de Cristo, se tome en serio esa condición, definitivamente Venezuela sería diversa. Pero creo que en el programa, hablando la verdad, tenemos que ponernos la mano en el pecho, los que somos de Cristo aquí en Venezuela, porque quizá no hemos tenido suficiente contundencia y hemos dejado a los religiosos, a los sacerdotes, a los monaguillos, porque ellos son de la iglesia, usted sí sabe rezar, esas frases que se dicen. En cambio, Gregorio nos devuelve esta condición profética y hoy día más que necesaria. Como dije antes, él se tomó con mucho esmero su condición de laico profesional y lo vivió a plenitud, el primer aspecto que me preguntas. El segundo aspecto también es muy interesante, porque desde cuando él es becado, él va a Europa, primero a París, pasa una temporada luego en Berlín, luego en otra época irá a Nueva York, va a ir a España. O sea, José Gregorio tuvo chance de prepararse muy bien con el respaldo del gobierno de entonces. Lo becaron y al regresar tuvo esa posibilidad de ser el que abrió las puertas a una nueva etapa en la medicina, al punto que él, perdonen, espero no es porque fuera enchufado, pero era el galeno, el médico de la consulta del presidencial, porque era calificada su ejercicio profesional. Pero él
se sabe mantener en su puesto, no se aprovecha, como quizás es el problema que tenemos todos, no sé si los venezolanos por lo menos, que cuando tenemos una entrada con algo de poder, algo de situación de gobierno, parece que en lugar de ser servidores, entonces a ver cómo saco la tajada y ese tipo de cosas que nos están haciendo mucho daño desde hace tanto tiempo. En cambio, José Gregorio se mantiene en su puesto, profesional, discreto, da su palabra, sabe pedir, le sabe pedir al gobierno la actualización para el laboratorio, para la incorporación de nuevos instrumentos. Es muy interesante esa relación, muy aguda a tu pregunta, porque precisamente nos permite ver a José Gregorio no solamente vestido de blanco en un nicho, sino el ciudadano en el ejercicio de su condición de civil, de ciudadanía, en el extracto sentido de la palabra político, polis, ciudad, no de partido político. Entonces, yo creo que todos estos aspectos nos van a permitir acercarnos poco a poco en estos meses, ya cuando se comience el camino pues de encuentros, y ahí se está preparando muchos recursos para descubrir en él nuestro reto. Por eso decía, con todo respeto, de que no nos vaya a distraer, de que esta alegría no nos vaya a desenfocar. Más bien, por providencia de Dios, viene justo en el momento oportuno. El milagro que lo lleva a la beatificación es muy expresivo en una situación de violencia para una familia sencilla y pobre, del llano adentro. O sea, y de esa violencia que casi se iba la niña cuando sus 10 años, Dios permite por intercesión de José Gregorio Hernández el rescate de la vida. Yo creo que hay que sacarle más jugo a ese acontecimiento inexplicable, lo dice la ciencia médica. Caramba, aquí pasó algo. Esto no se entiende así, esto no tiene explicación. Bueno, eso se llama milagro. El milagro de Dios por intercesión de José Gregorio Hernández. En una situación de país dividido, violento, con tanta agresión, con tanta mengua, justamente la intervención de Dios cuando hay corazones dispuestos al bien. La verdad es que me parece el súper seductor el tema. Yo me imagino que se preparará su biografía, yo me imagino que tendremos, José Gregorio, algún tipo de documento, correspondencia, que nos lo presente. Porque claro, la devoción popular lo reduce a ser un médico. Yo no recuerdo un solo episodio en mi vida donde no haya estado José Gregorio Hernández. Mi mamá muy devota. Yo estoy seguro que José Gregorio González, nuestro Master Control, se llama José Gregorio por José Gregorio Hernández, porque la devoción venezolana es muy fuerte. Pero hay profundidad en ese personaje que además es muy contemporáneo. Me llama la atención, en primer lugar, la tensión entre su ser religioso, sus expectativas religiosas, su capacidad de servicio público, su compromiso con la ciudad, la compasión, la excelencia académica, o sea, todo eso en tensión, pero que genera una propuesta de santidad que fue reconocible. O sea, él no lo inventaron, como lo decía nuestro querido Alexander, ¿no? Rápidamente fue identificado, porque llama mucho la atención además, desde siempre, el respeto que se ha tenido por José Gregorio. Ciertamente hubo que sacarlo del Cementerio General del Sur porque ya era insostenible la devoción allí. Lo llevan a la iglesia de la Candelaria, y allí sigue el proceso, pero yo siento que la sociedad venezolana o los venezolanos lo han tratado con respeto, han cuidado de alguna manera su imagen, y en ese sentido solito él ha ido, porque siempre decíamos, y con esto, esta quiere ser la última pregunta, ya quedan 4 minutos, pero muchos dijeron, bueno, José Gregorio Hernández llegó por palanca. Bueno, desde el 49 hasta el 2020, creo que hay palancas mejores, pero lo que sí está claro es que es un santo sin orden religiosa por detrás, que haya, digamos, el patrocinado, sus méritos. No, un venezolano solo, el que por sus propios méritos
digamos, y por virtud y gracia de Dios, fue abriéndose camino como modelo de la juventud. Aquí dice Catherine Manzano, menos de 4 minutos. 3 minutos, padre, para el cierre. Bueno, pienso que entre la providencia, tantas que va a haber, en un tiempo, hace unos años, fue la Vinotinto, que nos unió en sentimientos de patria, de entusiasmo. Y bueno, en ese momento ocurrió lo que pudo ocurrir desde el deporte. Ahorita yo pienso que con más contundencia, los venezolanos de buena voluntad que vivimos en esta patria, sentimos en José Gregorio Hernández un catalizador de ciudadanía, de fe, de solidaridad, de servicio, de ubicarnos en el centro y distinguiendo lo que son luego elementos posteriores, postizos. Yo creo que si todos nos pudiéramos encontrar en este beneficio de su testimonio de José Gregorio Hernández, definitivamente como siembra de lo bueno, porque tampoco es la magia que después de la beatificación esto va a cambiar. Es una siembra, y la siembra pide el cultivo y luego la cosecha. Y bueno, eso, la imagen agrícola que recupero para expresarme, el bien de Venezuela necesita agricultores dedicados a esa empresa, todos metiendo el mejor esfuerzo para la Venezuela que seguimos soñando. Ahora con la situación de enfermedad que tenemos, etcétera, creo que nos hace daño lo siguiente, una matriz de opinión que creo que nos hace daño. Vamos a volver a lo de antes, vamos a volver a la normalidad. Yo creo que eso no es verdad, no es posible. Gracias a Dios no es posible. La educación dio un salto de calidad sin haberlo previsto. La solidaridad que se ha despertado, la sobriedad con la que estamos viviendo, menos mal. Entonces, ojalá pronto ya tengamos vida, digamos, cotidiana, de desarrollo, de trabajo, pero no volver a lo de antes, no podemos. No podemos retroceder en el ejercicio digital, no podemos retroceder en la convivencia ciudadana que ha sido solidaria. No podemos retroceder en clave de iglesia a lo que está ocurriendo ahorita, la familia reunida que reza, la familia que en torno a la Biblia reza. Esos son adelantos muy buenos. Lástima, con un dolor de por medio. Entonces José Gregorio Hernández nos va a ayudar en esto. Uso la imagen como catalizador del bien para el país. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias al padre Rafael Borges, salesiano, compañero cercano de Alexander Campos, vecino. Sí, ¿Desde cuándo no se ven? ¿Desde cuándo no se ven? La semana pasada. Ah, bueno, se han visto entonces. Se han visto. Bueno, un fuerte abrazo a ambos. Espero verlo pronto, padre, saludarlo con un fuerte abrazo allá en Boleíta. A Alexander Campos igual. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en el Master Control, Argenis Barreto en las noticias, Jackson y Marilia allá en primera fila. A todos por estar con nosotros y bueno, creo que hicimos muy bien, un buen repaso por la imagen de José Gregorio Hernández. Se la debíamos. Saludos a todos. Gracias. Chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.